¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Friends. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una de las mejores series de toda la historia, Friends. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Friends. ¡Vamos allá! Bien, amigo mío, aquí lo tienes. Si tú me escondes la ropa, yo me pongo toda la que tú tienes. ¡Por el amor de Dios! ¿Eso no es lo contrario a robarle los calzoncillos a alguien? ¡Miradme! ¡Soy Chandler! ¿Acaso podría llevar más ropa? Puede que si no fuera en plan comando... no veas, tengo un calor tremendo y bueno, será mejor que no haga ningún tipo de estiramiento. Muy bien, vale, basta de estiramientos. No, ya estoy harto, ¿vale? Estoy hasta aquí de los dos. Ninguno de los dos irá a la fiesta. Bien, amigo mío, aquí lo tienes. Si tú me escondes la ropa, yo me pongo toda la que tú tienes. ¡Por el amor de Dios! La expresión "por el amor de Dios" es una forma de expresar una sorpresa, una frustración o desesperación. ¡Por el amor de Dios! ¡Silencio! Existen muchas expresiones que podemos utilizar para expresar una emoción muy fuerte. Por ejemplo, Dios mío, santo cielo, por todos los dioses, madre mía, por Dios. Si tú me escondes la ropa, yo me pongo toda la que tú tienes. ¡Por el amor de Dios! ¿Eso no es lo contrario a robarle los calzoncillos a alguien? ¡Miradme! ¡Soy Chandler! ¿Acaso podría llevar más ropa? ¿Acaso es una palabra muy común en español que se utiliza para expresar la posibilidad de algo? ¿Acaso sabes hacer el cubo de Rubik? Sí. O una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no necesita respuesta. ¿Acaso Polyglot Panda no es el mejor canal de YouTube para aprender español? Cuidado, porque muchas palabras que expresan la posibilidad de algo utilizan el subjuntivo. Por ejemplo, quizás, tal vez, puede que... Pero ¿acaso no utiliza el subjuntivo?
Siempre, 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 siempre debes utilizar acaso con el indicativo. ¡Miradme! ¡Soy Chandler! ¿Acaso podría llevar más ropa? Puede que si no fuera en plan comando... Un comando es un grupo de personas que trabajan juntas con un objetivo en común. Por ejemplo, un comando militar o un comando policial o simplemente un grupo de personas que se juntan para hacer una tarea específica. Para Ross, Joey y Chandler, ir comando significa ir sin ropa interior, es decir, no llevar calzoncillos. Comando. Puede que si no fuera en plan comando... no veas, tengo un calor tremendo. ¿Hace calor o tengo calor? ¿Sabes la diferencia? El verbo hacer se usa para expresar el clima en general. Por ejemplo, en el Polo Norte hace frío y en el desierto del Sáhara hace calor. Por otro lado, el verbo tener se usa para expresar cómo te sientes tú. Por ejemplo, en el Polo Norte hace frío, pero yo tengo calor. Y en el desierto del Sáhara hace calor, pero yo tengo mucho frío. No veas, tengo un calor tremendo y bueno, será mejor que no haga ningún tipo de estiramiento. Muy bien, vale, basta, basta de estiramientos. El verbo bastar es muy interesante. ¿Por qué? Porque es sinónimo del adverbio bastante o suficiente. Cuando hay demasiado de algo, puedes crear la frase con el adverbio bastante. Camarero. Sí, señor. Un poco de agua, por favor. Por supuesto, señor. Bastante, gracias. De nada, señor. O con el verbo bastar. Camarero. Sí, señor. Un poco de agua, por favor. Por supuesto, señor. Basta, gracias. De nada, señor. Muy bien, vale, basta, basta de estiramientos. No, ya estoy harto, ¿vale? Estoy hasta aquí de los dos. Ninguno de los dos irá a la fiesta. Estar hasta aquí es una expresión muy común en español que se usa para expresar que alguien está harto y se ha enfadado. Cuando decimos aquí, normalmente señalamos a la cabeza. ¡Oh! Estoy harto de ti. Estoy hasta aquí. ¡Ugh! Pero podemos señalar todavía más arriba para enfatizar nuestro enfado. ¡Ugh! Estoy harto de ti. Estoy hasta aquí. ¡Ugh! En España utilizamos otra expresión muy graciosa que es estar hasta las narices. Ya está. Eso es todo.
Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Friends. Sin subtítulos. ¡Vamos allá! Bien, amigo mío, aquí lo tienes. Si tú me escondes la ropa, yo me pongo toda la que tú tienes. ¡Por el amor de Dios! Eso no es lo contrario a robarle los calzoncillos a alguien. ¡Miradme! ¡Soy Chandler! ¿Acaso podría llevar más ropa? Puede que si no fuera en plan comando... no veas, tengo un calor tremendo y bueno, será mejor que no haga ningún tipo de estiramiento. Muy bien, vale, basta. Basta de estiramientos. No, ya estoy harto, ¿vale? Estoy hasta aquí de los dos. Ninguno de los dos irá a la fiesta.